la Bruja Verde. Hoy os traigo una reseña de este oráculo que en español se llama El Oráculo de las Vidas Pasadas y en inglés Past Life Oracle. Es de Doreen Virtue y Brian Weiss, pero como veis yo lo tengo en italiano, ya que en español está descatalogado y para conseguirlo te tendrías que gastar unos 300 euros o más. En inglés tampoco se puede conseguir, pero por si acaso os gusta cuando os lo enseñe, en Amazon está disponible a precio normal, tanto en italiano como en francés. No recuerdo si estaba en alemán, pero en portugués no está. Así que ya sabéis, en italiano y en francés está. Es un oráculo de 44 cartas. La temática, como podéis ver, es las vidas pasadas, tiene que ver con la reencarnación. Y bueno, para mí es un oráculo muy útil que quería hace muchísimo tiempo porque yo creo en la reencarnación desde que nací. Para mí es algo natural y me gusta trabajar con esas cosas. También deciros que a mí la verdad que los oráculos de Doreen Virtue no me gustan porque la mayoría de sus oráculos son de ángeles y esas cosas, pero en cambio sí me gusta el trabajo de Brian Weiss. De hecho he leído 3 veces, por ejemplo, su libro más famoso, que es Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss es psiquiatra y además es una persona que trabaja con las regresiones. Si queréis saber cómo un psiquiatra llegó a trabajar haciendo regresiones para conseguir información de vidas pasadas y sanar a personas, pues simplemente tenéis que leer el libro Muchas vidas, muchos maestros, aunque él tiene más libros sobre este tema. Entonces a mí me encanta el trabajo de Brian Weiss y os quería hacer una reseña. Va a ser más que una review guión reseña, porque os voy a contar mucho lo que me parece. No solo las voy a enseñar, sino que os voy a contar lo que a mí me parece. Entonces yo aquí en estas cartas diferencio mucho entre el trabajo de Doreen Virtue, con el que no estoy de acuerdo y no me gusta, y el trabajo de Brian Weiss, que sí que me gusta y que para mí tiene mucha más lógica. Vamos a ver, la caja de la edición italiana es bastante cutre, es una caja de cartón así endeble, aunque además seguramente se despegará de nada. En cambio, tanto la edición en español como en inglés, que son las que yo he visto por internet y tal, tienen una caja de este estilo, del estilo de Hay House, que también hay ediciones de los Scarabeo y de Arcano Books que las están haciendo igual, cajas duras de cartón que las abres y que tienes una caja resistente para guardarlo. En cambio, la edición en italiano pues no es así, es más cartoncillo, cutre y eso. Bueno, dentro nos trae el libro, que el libro sí es como el original, solo que en este caso está en italiano. Entonces yo lo que he hecho es ir apuntando el nombre que viene en las cartas en español y luego con las que he trabajado pues también las he traducido un poquito o he hecho un resumen de lo que he traducido. Y aquí igual, sobre cómo se usa y tal, pues he ido resumiendo. El libro os lo enseño después, ¿vale? Que normalmente el libro es lo que menos nos interesa. Bueno, hay una diferencia entre las cartas en italiano y las cartas originales, y es que le han puesto borde. Pero yo es posible que se lo corte, porque a mí me gustan más sin borde. No sé por qué en esta edición en italiano le han puesto borde. Y también no sé por qué me da la impresión de que son más pequeñas que las típicas cartas de oráculo de este tipo que traen la caja que os he enseñado. Bueno, por detrás son así, como en la edición original. Me da la impresión también de que las cartas de la edición italiana tienen mucho más colorido que las otras, porque por las que yo he visto en internet me daba la sensación de que la edición original y la española son como más vintage y esta es muy colorida, y a mí me hubiera gustado más la edición más vintage. Bueno, como están en italiano, yo les he escrito con un rotulador Sharpie negro, que los Sharpie son permanentes, pues les he escrito debajo lo que significa en español cada uno. Algunos se entiende bien, pero bueno, yo lo que he hecho es ponerle el significado que trae la carta en español. Entonces, os voy a enseñar una a una las cartas para hacer la review, luego os voy a enseñar el libro y después os voy a dar mi opinión sobre lo que he visto y sobre cuando yo he trabajado con ellas, qué me ha parecido. Entonces, las cartas, una por una. Artes, amor no correspondido, barcos, nativo americano, episodio bíblico, salud, granja, espiritualidad y religión, alimento y hambre,
caballería, padre, Atlántida, bebé, persecución e inquisición, figuras de autoridad, relación kármica, perdón, Egipto, sabiduría, celta, sumo sacerdote o sacerdotisa, periodo grecorromano, Asia, partir o viajar, curandero o curandera, votos, escriba o escritor, galáctico, fe y confianza, encarcelamiento o esclavitud, guerras y batallas, vida en comunidad, vida amorosa, madre, lecciones y bendiciones, fobias, cónyuge, monje o monja, masculino, femenino, árboles, transporte, finanzas, huérfano y ángeles. Bien, estas son las cartas. Y el libro, ¿qué nos trae el libro? El libro en este caso está en italiano, pero se ve claramente que es el mismo libro. ¿Cómo usar las cartas de la vida pasada? Preparar las cartas, libera la carta de la energía eventual. A ver, estoy traduciendo del italiano, ¿eh? Si lo tenéis en español y dice otra cosa, la verdad es que no he estudiado italiano. Consagrar las cartas. Poni una domanda, supongo que se refiere a hacer una pregunta. Mezclar las cartas, escoger una carta, consultar la mini guía, distribución de 3 cartas. El significado de las cartas. Luego aquí os viene el significado de cada carta, ¿no? Que os puede dar un poco más de... Porque, a ver, hay algunas cartas que si te sale que has sido celta o que has vivido en Egipto o en Asia y tal, pues se entiende bastante bien. Pero hay algunas otras, pues que no tanto. Si te sale, por ejemplo, árbol o si te sale, no sé, otras cosas, dinero, pues la explicación te va a venir mejor, ¿no? Bien, entonces viene aquí la explicación y después viene sobre los autores y os viene para tomar algunas notas. Hombre, normalmente se recomienda que cuando recordamos vidas pasadas o obtenemos información sobre ellas que lo anotemos, porque así podemos entender muchas cosas de nuestra vida actual. Vale, este es el librito. Entonces, a ver, si vas a usar estas cartas es porque crees en la reencarnación. Yo te recomiendo mucho que si las vayas a usar, leas el trabajo de Brian Weiss o leas libros sobre reencarnación para entender que el objetivo de recordar las vidas pasadas no es una diversión, sino que eso nos ayuda a solucionar problemas que tenemos en estas vidas. Por ejemplo, el objetivo de recordar vidas pasadas es sanar cosas en esta vida, como pueden ser enfermedades o, por ejemplo, liberarse de fobias, de miedos, de estancamientos o de cosas, de patrones de conducta que repetimos una y otra vez en esta vida y que provienen de vidas anteriores. Entonces, eso tiene que ver con el trabajo de Brian Weiss. Y a mí me encanta trabajar con vidas pasadas. Como os he dicho, yo creo en vidas pasadas desde que nací. De hecho, en mi casa hay anécdotas y tal, porque yo desde que nací, por ejemplo, yo era pequeña y contaba que recordaba el momento de haberme reencarnado, de estar esperando para reencarnarme. Y entonces en mi casa mi madre se reía, porque mi madre es muy incrédula, y ella se reía porque decía que era el banquito del cielo. A esa anécdota la llamaba el banquito del cielo. Y yo, pues, cuando ya fui mayor, pues le decía, no mamá, no puede ser el banquito del cielo porque los cristianos no creen en la reencarnación, entonces eso era reencarnación. Entonces yo ya tenía creencias de que existía la reencarnación desde que nací sin saber realmente qué era la reencarnación, pero para mí era lo natural, porque tenía recuerdos de haberme reencarnado. Entonces yo he recordado muchas vidas pasadas, en sueños, he trabajado para recordar vidas pasadas y me interesa mucho y trabajo con ello muchísimo. Por lo tanto, para mí es muy lógico tener este oráculo y trabajar con él. Pero lo que os digo, para mí
lo que me gusta de este oráculo es la parte que tiene que ver con el trabajo de Brian Weiss. La parte que tiene que ver con el trabajo de Doreen Virtue yo la tiraría a la basura. Entonces vosotros me diréis, bueno Isa, ¿y cómo sabes cuál es la parte de Brian Weiss y cuál es la parte de Doreen Virtue? Bueno, si has leído los libros de Brian Weiss, por ejemplo, vamos a poner Muchas vidas, muchos maestros, con que hayas leído ese ya te vas a dar cuenta. Brian Weiss es psiquiatra. Es experto en regresiones y tiene una concepción concreta de lo que es la reencarnación y de cómo funciona. En cambio, Doreen Virtue era angeóloga, cree muchísimo en todo lo cristiano. Ya hemos hablado en un directo que tenéis subido aquí sobre que se convirtió en episcopaliana y tiró a la basura todo su trabajo porque en realidad ella ya apuntaba maneras. Creía en el cristianismo y entonces pues hay incongruencias. Todo el trabajo que hay aquí de Doreen Virtue tiene incongruencias porque ella misma era una incongruencia andante. Es decir, tú no puedes ser cristiano o decir que eres muy cristiano y que crees en cosas cristianas y en vez de estar basándote en las creencias cristianas, estar basándote en las creencias de la New Age, que es lo que le pasaba a Doreen Virtue, que se estaba saltando a la torera las creencias reales del cristianismo y estaba basándose en creencias de la New Age y mezclándolas con el cristianismo. Al final, ¿qué pasa? Pues que ha tenido que dejar todo atrás y centrarse solo en el cristianismo porque esta mujer realmente lo que le interesaba era el cristianismo. Entonces, en este oráculo se ve perfectamente. No tiene nada que ver lo que cree Brian Weiss con lo que cree ella. Entonces, por ejemplo, hay cartas como esta, ángeles, que aquí no pintan nada. Ángeles y reencarnación no pintan nada. Yo la tiraría a la basura. Hay un par de cartas que tiraría a la basura o las transformaría. Porque, por ejemplo, para mí tendría mucha más lógica que esta carta se llamara guías, por ejemplo. Porque en temas de reencarnación los guías tienen un sentido. Los ángeles son otra cosa, no tiene sentido. Y luego, por ejemplo, también hay otra carta que para mí no tiene sentido, que es la de los sucesos bíblicos o algo así. Esta. Episodio bíblico. Que, como si hubiéramos vivido el diluvio universal, eso es mitología. Tendría mucho más sentido si pusiera que has vivido en un antiguo periodo hebreo, por ejemplo, en Oriente Medio o cosas así, ¿sabéis? Tribus de Oriente Medio, algo así. Pero episodio bíblico, esto lo tira a la basura directamente. O, por ejemplo, en mi caso yo pues lo podría cambiar y poner eso, que has vivido en Oriente Medio, en aquella época, ya lo pensaré, ¿no? En ese sentido sí tendría sentido. Eso sí tendría sentido, pero que has vivido un episodio bíblico que ni siquiera históricamente se sabe si esas cosas han existido, no. No tiene ningún sentido, ¿vale? Luego, espiritualidad y religión, sí, me parece bien porque hay muchos tipos de espiritualidad y religiones. Fe y confianza, sí, también. Pero lo de los ángeles, lo de los ángeles pues no me parece bien porque los ángeles forman parte de otra creencia y en este caso yo o la quitaré o lo veré como por ejemplo los guías, simplemente personas que han sido humanas y que con las sucesivas reencarnaciones pues han mejorado y ahora son guías y su manera de seguir elevándose, aunque ya no se reencarnan más, pues es ayudar a los que estamos aquí, guiándonos, etcétera. En ese sentido me podría servir esta carta. Bueno, entonces, otra contaminación de Doreen Virtue que no me gusta es que tú estás leyendo lo que dicen las cartas, te dice cosas que tienen mucho sentido y cuando llegas al final te dice, pero no sé qué, no sé cuánto, Dios. Todo lo soluciona con Dios. Si te habla de los padres, de que no has tenido padres en otra vida, pues luego te recuerda que, bueno, pero todos tenemos padre, porque tenemos a Dios Padre y cosas así. Todo lo soluciona con Dios. Entonces yo esa coletilla la tacharía directamente o algo así porque es como una contaminación grandísima. Estamos hablando de reencarnación, de trabajo con vidas pasadas. No tienes que venir a contaminarlo con la Biblia y los temas cristianos, que no, el cristianismo como lo conocemos actualmente no cree en las vidas pasadas. Entonces, en ese sentido no me extraña nada que esta mujer al final haya acabado renunciando a todo esto y haciéndose cristiana, porque es lo que ella quería seguramente en su fuero interno. En fin,
Luego, en cuanto al trabajo de Brian Weiss, impecable. Impecable porque esta persona es psiquiatra y te habla de patrones de conducta y de todas esas cosas que me ha gustado muchísimo. Entonces, yo he trabajado con ellas, por ejemplo, os enseñé una tirada y pregunté por algo que tiene que ver con un problema que yo tengo en esta vida y si realmente, pues, tenía que ver con vidas pasadas. Y entonces, pues, vale, me salió esta también, que yo lo voy a ver como que tengo un guía que me protege y tal. Además, yo siempre lo he sentido así. Y luego, pues, me salió una cosa que tiene toda la lógica para que veáis que las cartas para mí funcionan muy bien. Me salió que fui huérfana en otra vida y luego me salió el dinero, las finanzas. Entonces, esta carta se supone que significa que si has sido huérfano, a ver, os voy a leer lo que yo he traducido, lo que he resumido. Provoca pautas de abandono en tu vida actual. No gozabas de protección, amor o apoyo de los padres. Has desarrollado una gran fuerza e independencia. Corazón endurecido, emociones atenuadas, etc. Entonces, pues para mí tiene un montón de sentido porque yo soy una persona que soy bastante asocial. Las cosas que nosotros hemos hecho en otras vidas hacen que nosotros en esta nos comportemos de una determinada manera, que actuemos de una determinada manera, que tengamos ciertas enfermedades, que tengamos ciertas fobias, que bueno. Entonces, según lo que dice ahí, yo creo que Brian Weiss, porque es el que trabaja con esas cosas, pues si tú eras huérfano en tu vida anterior, pues ahora no mantienes lazos tan vinculantes con otras personas y eres más solitario, eres más independiente. Entonces yo soy una persona que básicamente soy asocial, entonces no tengo la necesidad de tener un montón de amigos. A lo mejor tengo amigos que no veo desde hace un mes, 2 meses, 3 meses y no me siento mal. Ni tengo la necesidad de que estén hablando conmigo todos los días, lo tengo que hacer todo por mí misma. Entonces, una serie de cosas que tal y como yo soy, incluso los que me conocen mucho, tienen todo el sentido, porque un huérfano tiene que hacer todo por sí mismo, no tiene a nadie que le cuide ni que le proteja, no tiene a nadie que le esté dando cariño ni amor. A ver, es que es así, tiene todo el sentido. Entonces, cuando yo he visto esto he dicho, pues sí, tiene todo que ver. No sé si me habré expresado bien todo lo que quería decir, porque me han estado interrumpiendo mientras que grababa el vídeo y pierdo el hilo. Pero me gusta mucho el oráculo y creo que es muy interesante para trabajar con las vidas pasadas. Eso sí, yo lo utilizaría no para sacar una carta y decir, ¿qué habré sido en mi vida pasada? No, yo trabajaría con problemas que tengáis. El ejemplo que pongo siempre, imaginaos que sois una mujer que tenéis una pareja y siempre tenéis el mismo tipo de pareja y acaba siempre mal. Ese patrón se repite una y otra vez por algo, pues podéis preguntar eso, si tiene que ver con alguna vida pasada y cómo solucionarlo, esas cosas, por ejemplo, también. Ese tipo de cosas, ¿sabéis? Y en este caso yo me atrevería a sacar varias cartas. Si sacas una nada más y te sale Egipto, imagínate que preguntas eso, lo que hemos dicho, el ejemplo anterior, y te sale Egipto, pues tú vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, no? Pero si sacas, por ejemplo, 3, te puede dar más pistas. Bueno, yo estoy muy contenta, muy contenta. Y eso, el tema de Doreen Virtue, no me gustan sus oráculos, no tengo nada que ver con el trabajo que ella hacía en esos oráculos. Yo no soy cristiana, no creo en la mitología cristiana ni nada de eso. De hecho, para mí es una mitología. Pero sí, me encanta el trabajo de Brian Weiss. Entonces, simplemente, si os gusta el trabajo de Brian Weiss, si os gusta el tema de la reencarnación, de las vidas pasadas, de trabajar con todo eso, yo creo que es un oráculo que está muy bien. A mí la verdad es que me gusta mucho. Y si ya la podéis conseguir en español, pues mucho mejor. Luego hay personas que he oído decir que es un oráculo, que aquí no lo pone, aquí no dice nada de eso, que es un oráculo que deberías usarlo muy de vez en cuando. Pero yo creo que depende de para qué lo uses. Si lo vas a usar exactamente para eso, para jugar un poco como para decir, ¿qué fui en mi vida pasada? Pues entonces sí. Pero si lo vas a usar para corregir patrones de conducta o para sanar algo que hay en ti en esta vida y que quieres librarte de ello, pues yo sí que lo recomendaría para trabajar con frecuencia hasta que consiga esos resultados, ¿no? Consiga sanar esos resultados y tal. Y hay cosas muy interesantes en estas cartas. Pues, por ejemplo, hay una carta muy interesante que es una carta que siempre veo por todas partes, que es la de los votos. O por ejemplo, pasar hambre.
Si has pasado hambre en otra vida, eso a lo mejor aquí se manifiesta de otra manera. Os voy a poner un ejemplo. Yo reflexiono mucho sobre esas cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy delgada y que no engordo. En cambio, no puedo comer muchas cosas porque soy completamente intolerante al gluten y a la lactosa. Y tengo que hacer malabares para poder hacer una comida que no me siente mal. Y entonces yo muchas veces pienso en ¿de dónde podría venir eso en una vida pasada? Y entonces yo muchas veces pienso, quizás en una vida pasada fui una persona que tiraba comida. Y en esta vida, que ya soy delgada, pues ahora no puedo comer de nada. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces el trabajo con vidas pasadas es muy interesante en ese sentido. Yo no recordaba nada así, pero no sé, por lógica este tipo de cosas son interesantes. Lo de las relaciones kármicas tiene que ver con que nosotros, hay veces que hay cosas que pasan en esta vida que nos ocurren porque tenemos un lazo kármico o tenemos deudas kármicas. Por ejemplo, imagínate que tú en otra vida se la has hecho pasar canuta a una persona. En esta vida te encuentras con esa persona y esa persona te lo hace pasar canuta a ti. Y tú dices, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pues sería una deuda kármica que se salda, por ejemplo. Es muy interesante, muy interesante. Esta es una carta que sale por todos lados, la veo en todas partes. A ver, votos. En cuanto a temas de reencarnación es interesante porque si, por ejemplo, tú en otra vida has hecho voto de pobreza, es posible que en las siguientes vidas tengas problemas de dinero y seas muy pobre porque hiciste voto de pobreza. Entonces hay maneras en las que se puede romper ese voto de pobreza para que el dinero vuelva a ti. No sé, son cosas súper interesantes. Si os interesa lo podéis buscar y tal, investigarlo. Yo os lo digo porque hay cosas que son sumamente interesantes. Lo de galáctico viene de que hay muchas personas que piensan que no solo te puedes reencarnar en este planeta, sino que hay encarnaciones en otros planetas. Ya me entendéis, ¿no? No hace falta que explique mucho más. Hay personas que creen en ello, hay personas que tienen otras teorías. Yo hablo muchísimo sobre reencarnación con muchas personas, con algunos de vosotros que veis estos vídeos y con otras personas que no conocéis. Y hay teorías para todos los gustos. Es decir, hay muchísimas personas que creen en la reencarnación, pero creen en distintas cosas. La esclavitud también es interesante y el encarcelamiento, porque, por ejemplo, hay personas que han sido esclavos durante toda su vida y han tenido que vivir una encarnación entera así para aprender, por ejemplo, a tener paciencia, a tener un ego menor, no sé, un montón de cosas. Pero luego también, como dicen que tenemos que vivir todo, pues en otras vidas a lo mejor has podido ser rico o ser un señorito o algo así, ¿sabéis? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Las fobias, también muy interesante, porque muchas de las fobias que tenemos desde que nacemos provienen de otras cosas, no solo las fobias, sino los miedos, de cosas de otras vidas pasadas, quiero decir. Por ejemplo, si te da muchísimo miedo el agua, a lo mejor es que en otra vida te ahogaste y por eso te da miedo, ¿entiendes? O si te da muchísimo miedo los perros, a lo mejor es que en otra vida te mató un perro, por ejemplo. Esas cosas, es muy interesante. Esta también es interesante porque la he leído por encima y decía que el de masculino y femenino decía que a lo mejor has vivido una encarnación en el que has vivido a lo mejor siendo de un género con un cuerpo del otro. Disforia de género. Pues eso también es interesante. Y bueno, pues muchas cosas. Yo creo que son unas cartas para trabajar con ellas muchísimo, muchísimo, para sanar muchísimas cosas, para descubrir por qué te pasa esto y lo otro, cosas que en realidad no entiendes por qué tienen que ser así. Yo realmente sí que os las recomiendo mucho, a mí me gustan mucho. Y pues nada, esto es lo que tenía que enseñaros en este vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado lo que habéis visto, ya sabéis que podéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Además, aquí debajo, en la cajita de información, tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y al blog. Espero de nuevo que os haya gustado mucho y que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.